Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que ustedes me estén viendo. El día de hoy les vengo a presentar qué son los sensores. Ya, mi nombre es Antonio Rojo González, sección LS1A del curso Introducción a la Electrónica de la Universidad UPC. Entonces, antes de empezar con la presentación, personalmente, yo definiría los sensores como si fueran nuestros sentidos de los seres humanos, ¿no? Vamos a compararlo como si fueran los sentidos de los seres humanos. Los sentidos que nosotros tenemos perciben, eh, perciben señales que van mandadas al cerebro, ¿no? Igual pasa con los sensores. Estos sensores van a mandar señales, pero a qué cosa a qué prototipo o a qué cosa ustedes estarán imaginando. Van a mandar información al Arduino R31 o a cualquier tipo de Arduino, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a empezar a definir qué son los sensores. Los sensores, también son conocidos como transductores, son uno de los componentes fundamentales de los sistemas modernos de adquisición de datos, ¿ya? Y estos sensores ahí, como dice en el tercer puntito, dice, los sensores son dispositivos que detectan el cambio en el entorno, que responde a alguna salida en el otro sistema. Un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible, o a veces en una señal digital, convertido en una pantalla elegible para humanos o transmitida para lectura o procesamiento adicional. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, eh, a través de mi más profunda investigación, no he podido encontrar una predicción exacta de cuándo fue creado, dónde fue creado, quién creó el primer sensor, ¿ya? Pero algunos dicen que fue en 1874 por algunos franceses y otros dicen en 1914 en otro país, ¿ya? Uno de los sensores más conocidos es el micrófono, ¿ya? Que convierte la energía del sonido en una señal eléctrica, que puede amplificarse, grabarse y reproducirse. Los sensores se usan en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el termómetro, ¿ya? Ustedes preguntarán, ¿qué tipo de termómetro puede usar para electrónica? Obviamente el termómetro digital, ¿no? El termómetro digital es obviamente un equipo electrónico, podría considerarse, ¿no? Pero en este caso no voy a hablar tanto del termómetro digital, pero sí voy a poner el ejemplo del termómetro común, que es el de mercurio, que es un tipo de sensor muy antiguo, que fue utilizado para medir que, obviamente, la temperatura, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, usamos el termómetro de mercurio para poder saber cuánto de temperatura tenemos cuando tenemos alguna enfermedad, algún malestar general, ¿no? ¿Y cómo envía esa información el mercurio? Porque el mercurio está coloreado en un tubo cerrado. Y de esto se basa que el hecho de ese producto químico tiene una reacción constante lineal a los cambios de temperatura. Es por eso que cuando nosotros nos medimos la temperatura con este termómetro de mercurio, el mercurio, o bueno, mejor dicho, el termómetro, nos señala cuánta de temperatura tenemos exactamente en nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva, acá está. Los sensores más comunes son el termómetro, el micrófono, el acelerómetro. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el acelerómetro? El acelerómetro sirve para medir vibraciones o golpes. Los transductores de corriente son para medir corriente AC o DC, que son corriente alterna y corriente continua. Transformadores de voltaje se usan para medir potenciales de alto voltaje. Los sensores digitales son utilizados para conteo discreto de encendido. Si se enciende, debe de apagarse. Si es codificación lineal, debe ser
rotativa, medición de posición, etcétera. Y por último tenemos a los sensores de posicionamiento, que son los conocidos GPS. Se utilizan para capturar la posición longitudinal, latitudinal, basada ¿en qué? En GPS, GLONASS y otro sistema de posicionamiento satelital. Siguiente diapositiva, las características. Vamos con las características. Obviamente las características va a depender de cada tipo o clasificación de estos sensores, ¿ya? No podemos poner una característica general o así que caracterice a todos los sensores de una manera global, a cada sensor, pero esas podrían ser las posibles características, por así decirlo, que todo sensor debe cumplir, ¿ya? A ver, de acuerdo al tipo de clasificación de los sensores, podemos, como podemos caracterizar a estos sensores, ¿no? Y las principales características, ¿cuáles son? Ahí tiene el tipo de salida, rango, resolución, precisión, repetibilidad, sensibilidad, velocidad de respuesta y respuesta en frecuencia. El tipo de salida, ¿qué es el tipo de salida? Indica de qué forma va a entregar el sensor la lectura tomada. Además, con el tipo de salida podemos saber si el sensor requiere algún tipo de condicionamiento de señal. El rango son los valores medidos de la señal de entrada comprendidos entre el máximo y el mínimo que puede detectar el sensor. Resolución es la variación mínima de la señal de entrada que produce una variación en la señal de salida. Precisión es la variación máxima entre la medida real y la medida obtenida. A la precisión se le relaciona con, con el supuesto error, por así llamarlo, ¿ya? Repetibilidad es la variación máxima obtenida en la salida al tomar varias mediciones del sensor, cuando éste conserva las mismas condiciones. La sensibilidad indica cuál es la variación más pequeña que el sensor puede detectar. Entonces, entre la repetibilidad y sensibilidad podemos decir que son opuestos, ¿no? Porque la repetibilidad era la variación máxima y la sensibilidad dice que era la variación más pequeña, o sea, la variación mínima, ¿no? Velocidad de respuesta indica qué tan rápido se puede obtener una respuesta de este sensor, ¿no? No todos los sensores responden a la misma velocidad que otro sensor, ¿no? Por así, aquí tenemos la figura del sensor de gas y humo. Este sensor de gas y humo no va a tener la misma velocidad de respuesta que un sensor de temperatura, por así decirlo, ¿no? En el supuesto caso del termómetro, el termómetro tienes que esperar, según los médicos dicen, 3 a 5 minutos, ¿no? Para que tengas una respuesta. En cambio, en el micrófono, tú hablas y ya está pasando la respuesta, o sea, la velocidad es mucho más rápida, la del micrófono, que el del termómetro de mercurio, ¿no? Podemos relacionarlo de esa manera. Respuesta en frecuencia. Diga qué tan rápido puede variar la señal de entrada y que el sensor sea capaz de medir. Y siguiente diapositiva, la terminología. Ese es un caso que he querido ponerlo porque hay varias clasificaciones de sensores, ¿ya? Pero uno que engloba de manera general, para mí son estos, ¿ya? En general se habla de sensores, pero se pueden distinguir las siguientes definiciones. Sensor, como ya lo hemos hablado al inicio, es un dispositivo que recibe una señal o estímulo y responde con una señal eléctrica. Además, los sensores pueden ser activos o pasivos. Sensor activo ahora es un sensor que requiere una fuente externa de excitación como las RTD o células de carga. Sensor pasivo es un sensor que no requiere una fuente externa de excitación como los termopares o fotodiodos. ¿Qué son los termopares? Los termopares son sensores de temperatura, ¿ya? Es un modelo o un ejemplo de un sensor de temperatura. Ahora, antes de finalizar esta parte, los tipos de sensores, ya hay varios, ¿no? Los más conocidos son
temperatura, movimiento, distancia, orientación, velocidad, gas, flujo, precisión. ¿Qué más está? Bueno, tenemos muchos más, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Pero hay muchos más, ¿ya? Yo he podido encontrar como más o menos unos 16, 12 por ahí, pero voy a averiguar cuáles son los precisos, los exactos para el próximo video mostrarle a ustedes cuáles son los sensores más importantes que podemos encontrar y aplicar en Arduino, ¿no? También, ahí está. También tenemos el sensor de luminosidad, humedad, eh, magnetismo y vibración. Bueno, de vibración, como lo acabo de mencionar hace un rato, son los acelerómetros. Bueno, eso sería todo por ese video. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido. Si no lo han entendido, ahí tienen los comentarios, pueden escribir sus preguntas. Yo personalmente me encargaré de responderlos lo más antes posible. Y quiero despedirme siendo que ¿por qué estoy explicando ahora estos temas de electrónica? ¿No? Si era mi canal de trigonometría. Bueno, yo personalmente quiero también pasarles información sobre la carrera, un poco de los temas que pueden venir, ¿no? A lo que es ingeniería electrónica. Segundo motivo es que en este canal, ahora como se me ha ocurrido a mí una idea, es que quiero mezclar trigonometría con un poco de electrónica, porque quiero, por decir, en este canal ya pasé de 100 suscriptores. Por cada 100 suscriptores, por así decirlo, hacer un proyecto electrónico explicando para qué sirve, cuál es el objetivo, cuál es el fundamento y para qué puede servir ese proyecto electrónico que voy a hacer, ¿no? Y para eso obviamente no voy a estar solo, ¿no? Y por eso también quiero a ustedes explicarles con estos temas para que entiendan un poco del proyecto que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Eh, Voy a seguir haciendo videos de electrónica, de geometría, por eso no se preocupen. Ya nos estaremos viendo en un próximo video donde vamos a definir todos los sensores que existen. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una bonita noche. Bye bye. Mira esa nena la que ando. Me gusta el coteído que le está dando.